Muy buenos días, mis niños queridos. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Espero que todo vaya muy bien por casita, en compañía de los padres. En realidad, el trabajo que vamos avanzando ya cada vez va concluyéndose más, ya cada vez va avanzando el tiempo, cada vez va terminando. No, vamos con el tiempo que pasa, ¿no? Entonces, ahora solamente pedirte que por favor estemos atentos a lo que vamos a ir trabajando. Como ustedes podrán observar, ¿no? El trabajo que vamos realizando en realidad lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero antes de dar inicio al día de hoy, veamos nuestra bonita pizarra compartiendo con ustedes por el 15º aniversario de nuestro colegio y buscando que en realidad todo esté bien, pasamos al tema que nos corresponde hoy. Cuarto grado de primaria, que es, hoy es miércoles, ¿no es cierto? Pondremos la fecha. Sacamos la letra porque como está gigante. Miércoles 28 de octubre del 2020. De esta manera achicamos porque igual sigue gigante. Listo. Miércoles 28 de octubre del 2020. Cuarto grado de primaria, curso gramática, miércoles 28 de octubre del 2020. Muy bien, mis amores, veamos qué bonita que está la pizarra porque estamos ya en los últimos días del Señor de los Milagros y de la canción criolla que se festeja esta semana. Muy bien, ahora sí, tenemos el himno del Señor de los Milagros, tenemos nuestra querida Soranita y un poema de don Porfirio Vázquez. Escuchemos un poquito del himno del Señor de los Milagros. ¿Okay? Los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Caros de días a nuestras almas, dame esperanza, la caridad, tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Con paso firme de buen cristiano, hagamos grandes nuestro Perú y unidos todos como una fuerza te suplicamos nos des. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Muy
Muy bien, mis amores queridos. Todo muy bien. Entonces, es una partecita del Señor, el himno del Señor de los Milagros. Terminen, complétenla usted. Aunque por ahí me he dado cuenta que no la han aprendido, no es lo mismo estar todos los días en aula que de repente esperar que ustedes lo averigüen, ¿no? Y por último, tenemos nuestro poema a don Porfirio Vázquez. Ritmos de la esclavitud. Contra amarguras y penas, al compás de las carezas. Ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela, vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. En la plantación de caña nació el triste socavón. En el trapiche de ron, el negro cantó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas, y los indios con sus quenas y los negros con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Muy bien, mis amores. Después de esto, veamos qué nos toca. El tema de hoy es el tema de un texto. Muy bien. Miércoles 28 de octubre, valore veracidad y sencillez. El tema de un texto. Veamos un poquito. La holografía es una técnica fotográfica basada en el empleo del láser. Fue inventada en 1947 por Denis Gabor, quien recibió el Premio Nobel de Física en 1971 por este aporte científico. Sin embargo, solo hasta la década del 60, con el descubrimiento del láser, se pudieron empezar a producir hologramas eficientemente. Actualmente se trabaja en laboratorios especiales para producir holovideos en colores, actualmente son monocromáticos, un solo color. Además, se pretende desarrollar un sistema que permita la interacción entre el usuario y las imágenes proyectadas. ¿De qué nos habla todo el tiempo? De Denis Gabor, de láser, de los holovideos de colores o de la holografía. Ahí está. Nos habla de la holografía. Entonces, marcamos. De esto nos habla. Muy bien. El tema de un texto. Hoy voy a aprender a reconocer el tema y de repente algunos subtemas del texto, ¿no? ¿Qué es el tema de forma general? Llamamos tema al asunto, a la idea clave del que se habla en todo el texto. En otras palabras, el tema es la idea global o general de un texto. Yo les he puesto dos ejemplos para que ustedes vean cómo podemos identificar el tema en un texto. Dice así: desde hace muchos años, los departamentos de policía de muchos países suelen requerir los servicios de los llamados psicodetectives. Se trata de hombres y mujeres que usan el poder de sus mentes para hallar a personas desaparecidas. Muy bien. Mediante un talento único y especial,
y un trabajo de concentración muy fuerte, estas personas son capaces de visualizar a la persona desaparecida y revelar cuál es el paradero. Uno de los expertos en esta época fue Gabriel Croiset, nacido en Holanda, 1909. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el tema del cual hablamos en este pequeño texto? De los psicodetectives, de los procedimientos de los psicodetectives, o Gerald Krause, el más famoso psicodetective. ¿De qué hablamos? A ver, pensemos. De los... Pensemos. De los procedimientos, muy bien. Hablamos de los procedimientos de los psicodetectives, que es importante en muchos casos para poder saber qué le sucedieron de repente, ¿no?, a personas desaparecidas. Muy bien, continuemos, no es difícil sacar los temas. Siguiente tema, la enfermedad llamada diabetes mellitus es conocida desde hace mucho. Su nombre proviene del latín diabetes y del griego diabetes. La llamada la palabra griega procede de diabainen, cruzar, atravesar, pasar, que a su vez se deriva del baineim, ir, venir. Mellitus significa en el latín, ¿no?, endulzado con miel, aludiendo al sabor dulce de la orina de los diabéticos debido al exceso de azúcar. ¿Será? Muy bien. ¿De qué hablamos en este texto? A ver, pensemos. Muy bien, ya tuvimos el tiempo suficiente. Muy bien. Hablamos del origen de la palabra diabetes mellitus, ¿no es cierto? ¿Qué significa mellitus? Listo. Ahora sí, vamos a hacerlo nosotros y veamos. Yo les he puesto chistes médicos. ¿Qué título le pondrías a cada chiste? Escoge entre los siguientes y escríbelo. Un sujeto va desesperado al médico. Doctor, ayúdeme por favor. He perdido por completo la memoria. El doctor le dice, tranquilo, señor, tranquilo. Siéntese y dígame desde cuándo. ¿Desde cuándo qué, doctor? Perdió la memoria de lo que le estaba preguntando. ¿Cuál sería el título del tema? ¿De qué estamos hablando en el texto? Muy bien, estuvo fácil, ¿no? De la pérdida de la memoria, ¿no? Un sujeto va desesperado al médico.
Doctor, ayúdeme por favor. He perdido por completo la memoria. Tranquilo, señor, tranquilo. Siéntese y dígame desde cuándo. ¿Desde cuándo qué, doctor? ¿Ha perdido la memoria? Pues no te recuerdo ni siquiera para qué fue. Muy bien. Siguiente. En la sala de un hospital, 3 pacientes recién operados conversan. Cuando me operaron, dice uno, me dejaron unas tijeras adentro. A mí me sucedió algo parecido. Me dejaron adentro un bisturí. El tercero los escucha desesperado. De pronto entra el médico y pregunta. Entra el médico y pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visto mi sombrero? A ver, vamos bien pensando en el título. En la sala de un hospital, 3 pacientes recién operados, ya los 3 estaban operados, conversan. Cuando me operaron, dice uno, me dejaron unas tijeras adentro. Oh, a mí me sucedió algo parecido, dice el otro. Me dejaron adentro un bisturí. Y el tercero los escucha desesperado. De pronto, entra el médico y pregunta, ¿alguno de ustedes ha visto mi sombrero? ¿Cuál sería el título, que no está tácito, cuál sería el título que le pondríamos a este chiste? ¿Qué le pondría yo? Los chismes, las malas lenguas, o el olvido, o no vamos a pensar que el sombrero lo han dejado adentro, pues, ¿no? De repente, que no creo, las tijeras del bisturí, porque es lo que utilizan para estar ahí en el operando. Pero el sombrero no lo utilizan, así que imposible. ¿Qué podríamos poner? Las malas lenguas. ¿Estaría bien? Las malas. Gente exagera. Las malas lenguas. Porque si hubiera dejado el bisturí o la tijera, ya se hubieran infectado y les hubiera pasado algo peor. No estarían hablando. ¿Sí o no? Muy bien, mis amores. Entonces le pondremos de título Las malas lenguas. Y ese título no está tácito, es porque he inferido. Muy bien. Otro. Un señor le tenía desconfianza a los médicos, pero se enfermó y no le quedó más remedio que recurrir a uno. ¿Está seguro de que me curaré, doctor? ¿Está seguro de que me curaré, doctor? A veces pueden haber errores y un enfermo de diarrea puede morir de pulmonía. Quédese tranquilo. Si yo trato a un enfermo de diarrea, seguro que muere de diarrea. Entonces no le daba seguridad. Vamos a repetir. Un señor le tenía desconfianza a los médicos, pero se enfermó y no le quedó más remedio que recurrir a uno. ¿Está seguro de que me curaré, doctor? El doctor le responde, a veces puede haber errores y un enfermo de diarrea puede morir de pulmonía. El doctor le dice, quédate tranquilo.
Si yo trato a un enfermo de diarrea, seguro que muere de diarrea. ¿Qué título le pondríamos a ese texto? ¿Qué podría ser, mis amores? El miedo, los temores. ¿Qué podría ser? La desconfianza. Podría ser, ¿no es cierto? Le podríamos poner el título, la desconfianza. Estaría bien, muy bien. La desconfianza, no confiaba en el médico. Y así sucesivamente terminamos. En realidad, este tema, el tema en los textos es amplio. Aunque no lo puedan creer, cada párrafo tiene un tema, un punto diferente. Así hable de una sola cosa. En los párrafos, por lo general, cada párrafo habla de algo diferente exactamente del título del tema, porque todos los subtemas arman el tema, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos en general de un tema, estamos hablando de la forma como nosotros encontramos, de repente encontramos una forma de visualizar, de repente encontramos una forma de capturar todas las ideas que se hayan puesto en el texto, ¿no? Y ver cuál es la que se repite en ambos momentos. De repente en cada idea un pedacito de del tema general se está repitiendo. Si hablamos, por ejemplo, de la papa, ¿no? Y en todos los párrafos habla un poquito acerca de la papa, el procedimiento, el cultivo, la cosecha, la venta, todo de la papa. El tema será la papa, ¿no? Pero si habla de la papa, más allá del camote, más allá del, no sé, de la zanahoria, más allá de la cebolla, más allá del tomate, ya no hablará de la papa, hablará de las verduras, ¿no es cierto? Entonces, hay que identificar bien de qué se habla en el texto. Hay que identificar bien. Entonces, eso va a hacer que tenga un poco más de confianza a la hora de poder reconocer el texto de un tema, ¿no es cierto? El tema en un texto, el tema que voy a ponerle al título de repente de mi tareita. En general, mi tareita dice, escribe un texto y extrae el tema del mismo e ilustra. Un texto corto, un texto en general, y de allí voy a extraer de qué tema está hablando, ¿no? Como vimos en la anterior, en la última figura, el Señor no confiaba en los médicos. No confiaba. Había escuchado tantas cosas que le creaba desconfianza, ¿no? Porque decían que la gente moría, entró por una cosa y moría por otra. Era una total desconfianza la que él tenía. En el texto anterior dice, ¿por qué le pusimos las malas lenguas? Porque por allí, ¿no? Uno le dice, eran 3 enfermos o 3 pacientes del hospital y uno le dice, cuando me operaron me dejaron unas tijeras. Dice el enfermo. La otra o el otro dice, a mí parecido me dejaron un bisturí.
Y el último, ya escuchando todas estas barbaridades, entra el doctor sin todavía sacar su conclusión y pregunta por su sombrero. El hombre, por supuesto, se quedó desesperado. Pero son las malas lenguas, porque no podría quedarse ni las tijeras, ni el bisturí, porque entonces ya estaría muerto. No podemos vivir con una tijera dentro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, las malas lenguas. Y el primero, ¿no? La pérdida de la memoria. Un sujeto va desesperado donde el médico, ayúdeme, le dice, porque he perdido por completo la memoria. El doctor trata de tranquilizarlo. Siéntese, por favor, para que con calma me diga qué es lo que tiene. Y cuando le pregunta al hombre, ¿desde cuándo qué, doctor? Porque no se acordaba ni siquiera para qué había ido. Realmente ha perdido la memoria, ¿no? Muy bien, mis amores, realmente este tema de los textos estuvo interesante. A trabajarlo a ustedes, a ponerlo en práctica, porque de esa forma me va a ayudar a practicar la lectura. Y luego voy a hacer una lectoescritura, haciendo una recapitulación de lo que voy a preparar para mi tareita. Voy a poder sacar el tema de un texto. Muy bien, mis amores, ahora sí, nos despedimos y continuamos hasta la siguiente clase. Los quiero mucho. Adiós.